Buenas, en el video de hoy vamos a hablar del espacio W01P. Entonces, el espacio W01P es el espacio de la clausura de la C infinito soporte compacto en W1P, ¿sí? Por su definición, por ser una clausura, es un subespacio cerrado, ¿sí? Por lo tanto, está heredando las mismas propiedades que tenía W1P que vimos en los videos anteriores. Bien, por definición también existe cierta monotonía en estos espacios, dado por lo siguiente. Fíjense, si tengo el conjunto omega 1 contenido en omega 2, ¿sí? Entonces, si tengo una función que sea infinito de soporte compacto en omega 1, yo la puedo extender por 0 y resulta ser una función C infinito de soporte compacto en omega 2. Entonces, las clausuras de estos conjuntos también respetan la inclusión, entonces tenemos la inclusión de los espacios. Bien. Entonces, la primera proposición que vamos a ver dice que cuando estamos en todo Rn, el espacio W01P es W1P de Rn, ¿sí? Entonces, hay una inclusión que es inmediata, que es que W01P de Rn está metido en W1P de Rn. Lo que habría que ver es la otra inclusión. Para ver la otra inclusión, lo que tenemos que ver es que dada una F en W1P, yo la puedo aproximar, ¿sí?, por una función que sea C infinito de soporte compacto. Bien, ese es nuestro objetivo. Entonces, para eso vamos a tomar una función phi, C infinito de soporte compacto, ¿sí? Este tipo de funciones se llaman funciones de cutoff. Entonces, phi va a valer 1 en una bola de centro 0 y radio 1 y va a valer 0 fuera de la bola 2, ¿sí? La función phi va a variar entre 0 y 1, ¿sí? Y su gradiente va a estar acotado. Entonces, una función así, uno lo que puede hacer es reescalarla, ¿sí? De esta forma, uno evalúa phi en x sobre k, ¿sí? Esta nueva phi k que nos estamos definiendo hereda muchas de las propiedades. Por ejemplo, phi k sigue siendo C infinito, ¿sí? Sigue valiendo 1 en una bola, pero ahora, como uno reescala, sería en la bola de centro 0 y radio k. Phi k también vale 0, fuera de la bola de centro 0 y radio 2k en este caso. La phi k también está entre 0 y 1, y el gradiente de phi k ahora se puede acotar por una constante sobre k, ¿sí? Entonces uno tiene estas funciones de cutoff, multiplica una f cualquiera en W1P de Rn por esta función. Entonces, por el ejercicio 1 de la práctica, sabe que esta phi k por f vive en W1P Rn y su soporte está contenido en la bola 2K y centro 0. Bien. Entonces, miremos un poco qué le pasa a estas funciones phi k por f. Entonces, lo primero que uno ve es que aproximan bien a f en norma LP. Fíjense, si uno mira la norma LP a la P, esto es f a la P por 1 menos phi k a la P. Ahora, fíjense que phi k en la bola K vale idénticamente 1. O sea que esta integral en la bola K vale 0. O sea que solo me tengo que preocupar qué está pasando fuera de la bola K, ¿sí? Pero la función f, ¿sí?, vivía en W1P, o sea que estaba en LP, y si yo hago tender el K infinito fuera de una bola grande, esa integral, eso tiene que tender a 0, ¿sí? Porque justamente la función f vive en LP. Bien, entonces ahora veamos qué pasan con las derivadas. Entonces, cuando miramos la derivada de f por phi k, ¿sí?, esto tienen como ejercicio con la práctica que se comporta como la derivada del producto, ¿sí? Entonces, si uno quiere ver la derivada parcial respecto ahí de f, cómo se aproxima en norma LP con la derivada parcial de i de phi k por f, ¿sí?, uno lo que puede hacer es usar esta de igualdad. Entonces, fíjense que después usa, desigualdad triangular para la norma LP y obtiene esto. Fíjense que ahora esto de acá uno lo puede acotar cuando lo eleva a la P fácilmente, porque de nuevo, 1 menos phi k fuera de la bola K vale 0. O sea que solo me interesa fuera de la bola K, ¿sí? Entonces,
esto es como Rn menos la bola K, la norma LP de la derivada parcial de I. Y fíjense que como F vivía en W1P, fuera de una bola grande, cuando K tiende a infinito, esto está tendiendo a 0 nuevamente. Entonces, este término está tendiendo a 0. Veamos a qué tiende este término. Este término, fíjense que uno directamente puede usar la acotación que teníamos para el gradiente de phi K. Entonces, esto se acota por C sobre K, la norma de Fp. Cuando K tiende a infinito, nuevamente esto tiende a 0. Entonces, fíjense que entonces también tenemos que las derivadas de F también están siendo aproximadas en norma LP por las derivadas de phi K por F. O sea que a la conclusión es exactamente esto. A la conclusión que podemos llegar es que phi K por F está aproximando la función F en W1P. Bien, entonces lo que acabamos de probar es que aproximamos a la función F por una función que en realidad es de soporte compacto. Entonces probamos que dado delta y una F cualquiera en W1P de Rn, yo me puedo encontrar una G con soporte compacto que dista en norma W1P, tan chico como quiera, por ejemplo, delta sobre 2. Ahora, en los ejercicios, los preliminares, yo dado una G, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es tratar de convolucionar con una aproximación a la identidad, ¿sí? Y construir una función que es más regular. Esta sería la G epsilon, esta que me estoy construyendo. Esa G epsilon va a resultar serse infinito, como tienen ejercicio en la práctica, y esas G epsilon van a aproximar a la función G en W1P, que es lo que está pasando acá. Entonces puedo encontrarme para un epsilon 0, una G epsilon que esté tan cerca de G como quiera, por ejemplo, delta sobre 2. Entonces, juntando todo esto, fíjense que si yo miro cuánto dista F de G epsilon 0 en norma W1P, yo puedo intercalar acá la G y estos dos términos los tengo acotados los dos por delta sobre 2, o sea que se hace todo menor a delta. Entonces, fíjense que lo que pasó acá es que, dado una función en W1P, me encontré una función de soporte compacto, ¿sí? Que la está aproximando en W1P. ¿Sí? Entonces, F está en la clausura de la C infinito de soporte compacto. O sea que F está en W01P de Rn. O sea que probamos la introinclusión que necesitábamos. Bien. Lo que vamos a ver ahora es la desigualdad de Poincaré. La desigualdad de Poincaré es una desigualdad muy famosa y muy importante, ¿sí? Acá vamos a ver una demostración bastante sencilla de la desigualdad. En esta demostración va a aparecer una constante C, ¿sí? Que no va a ser la constante óptima que tiene esta desigualdad, ¿sí? Encontrar la constante óptima para la desigualdad de Poincaré es un problema muy importante, muy estudiado y realmente es una demostración bastante técnica. Bien, entonces lo que dice la desigualdad de Poincaré es que la norma Fp yo la puedo controlar por la norma del gradiente en LP, ¿sí? Para toda F que viva en el espacio W01P de omega, ¿sí? Para probar este caso vamos a necesitar que el omega, ¿sí? Esté acotado fíjense, como en la primera coordenada, ¿sí? Hay versiones diferentes de la desigualdad de Poincaré que, por ejemplo, piden que el conjunto omega sea acotado. Yo elegí esta porque tiene una demostración sencilla. Bien, entonces, lo primero que tenemos que entender es que como estamos trabajando en W01P, ¿sí? Que es la clausura de la C infinito de soporte compacto, alcanza a ver la desigualdad para las funciones C infinito de soporte compacto, ¿sí? Porque después uno puede pasar al límite. Bien, entonces tenemos que el soporte está contenido en X1 entre A y B. Bien, entonces, la f de X, fíjense que en realidad la puedo escribir como así. El X es un punto de Rn, como dice acá, que lo puedo escribir como la primera coordenada de X1 y el resto. X' vive en Rn-1. Entonces yo puedo escribir esta f, ¿sí?
en función de la derivada respecto a la primera variable, o sea, la integral de la derivada respecto a la primera variable, integrando entre a y x1. Bien. Entonces ahora si yo quiero acotar f de x a la p, ¿sí? Tengo que acotar esta integral a la p, ¿sí? Y uno acá lo que puede usar es la desigualdad de Helder. Cuando hace la desigualdad de Helder, acá es como que tuviera la característica entre a y x1, y eso se puede acotar por la medida de b menos a. Y acá me aparece un p. Este p sobre q, el q es el conjugado de Helder. Bien. Y ahora el conjugado de Helder siempre es p sobre p menos 1, o sea que este exponente, cuando reemplazo p sobre p menos 1, me queda p menos 1. Y esto, como es solo una derivada respecto de f, la puedo acotar por el gradiente de f. Entonces, f a la p la tengo acotada por esto, ¿sí? Pero ahora yo lo que quiero acotar es la norma LP de f. Entonces tenemos que integrar en Rn. Entonces, cuando integramos en Rn, fíjense que voy a ser astuta y como tenemos, por la forma que tenemos descrito nuestro conjunto, entonces x' es corresponde a un punto en Rn-1, por eso la integral la evalúo ahí, y después tengo la diferencial x1, porque x1 se mueve entre a y b, ¿sí? Ahora, fíjense, todo esto que está acá, que estoy marcando con el cursor, todo esto que está acá no depende de x1. Entonces yo puedo sacar esto fuera de la integral, ¿sí? Y integrar 1 entre b y a. Eso me da un b menos a más, por eso acá desaparece una integral y acá en vez de p menos 1 tengo a la p. Bien. Y ahora si reescribimos esto, fíjense, t y x', todos juntos lo que están formando es el vector x, el punto x de Rn. Entonces esto se puede reescribir como la integral en Rn del gradiente de f a la p diferencial x. Bien. Que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Acotamos la norma de f p por la norma del gradiente p. Para concluir, fíjense que en nuestra desigualdad esto está evaluado en omega. Para concluir, lo que tenemos que decir es que el soporte del gradiente está contenido en el soporte de f, ¿sí? Que está contenido en omega. Bien. Entonces, esta desigualdad es muy importante y una aplicación de las que tiene es, si recuerdan, la norma en W1P es la norma de f más la norma del gradiente, ¿sí? Bueno, gracias a la desigualdad de Poincaré en W01P, la norma que podemos utilizar es directamente la norma LP del gradiente, ¿sí? Porque esta norma y la norma del gradiente de f en LP son normas equivalentes, ¿sí? Otra cosa importante que les quería comentar es que el espacio W01P se puede caracterizar como las funciones que valen 0 en el borde de omega, ¿sí? Eso lo podemos hacer para omega de borde C1, que quiere decir que el borde sea C1, quiere decir que se puede describir como el gráfico de una función C1, ¿sí? Esto no es algo obvio, ¿sí? Para poder obtener esta caracterización necesitamos hablar del teorema de trazas, ¿sí? Que ya lo mencionaremos más adelante en la materia. Y finalmente quería comentarles que hay otra desigualdad de Poincaré, ¿sí? Que es, en vez de ser en el espacio W1P de Rn, W01P de Rn, perdón, es en el espacio W1P, pero que en vez de tener la U, tengo un menos su promedio, ¿sí? Entonces, de nuevo, tengo una desigualdad del tipo acoto la norma de U por la norma en el gradiente, ¿sí? Pero me aparecen los promedios. Esta desigualdad es muy importante cuando trabajamos en espacios que no son W01P. Es importante para resolver ecuaciones que tienen, por ejemplo, condición de Neumann, ¿sí? Fíjense que la desigualdad de Sobolev que vimos, ¿sí? Como está valiendo en W01P, ¿sí? Que son las funciones que valen 0
en el borde de omega va a ser una desigualdad importante para resolver ecuaciones con condiciones de Dirichlet. Esta otra desigualdad de Poincaré va a ser importante para resolver ecuaciones, pero con otras condiciones de contorno, por ejemplo, Newman. Bueno, hasta aquí llegamos. Cualquier duda o inquietud me pueden mandar un mail y si no, nos vemos en la consulta sincrónica.